encargado en el Palacio de las En el Vacas. Palacio de las Vacas. Tú dabas los recorridos, me acuerdo. Así y es. fuimos. En el Palacio yo te puedo decir que duré de encargado más de 10 años. Ese candil era típico cuando había manifestaciones y que hacíamos programas, tanto cuando hicimos en Hora Cero como los que hice en Los Hijos de la Llorona. Ese candil era como que la primera manifestación. En el Palacio de las Vacas te voy a decir que se va a escuchar raro que lo diga, pero me sentía familiarizado con lo que pasaba ahí. Hola amigos de Cero Podcast, el día de hoy estamos de manteles largos, de hecho hasta nos salimos del estudio porque tenemos un invitado muy especial, el buen Charlie Serrano. Charlie, ¿cómo estás? Misra, muy buenas noches y bienvenidos y listo para platicar con lo que nos apasiona, que es lo paranormal. Sí, vamos a ponerlos un poquito, bueno, vamos a ponerlos en contexto. Charlie trabajaba conmigo cuando teníamos el programa de Hora Cero del Canal 8, estamos hablando por ahí del 2010, 2011 y 2012. 2012. Fue el último programa que grabamos. Él fungía como historiador y también salía como reportero dentro de las investigaciones. Charlie, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado de nuevo? Ya son muchos años. ¿Qué has hecho? Platícanos. Pues mira, Misra, después de lo que terminamos en el 2012, el programa de Hora Cero, incursioné lo que viene siendo en la radio de nuevo y estuve aproximadamente un promedio de 11 años en el programa, lo voy a decir, Sí, no, sí, de Los Hijos de la Llorona, con Alain Luna en la mejor 95.5, donde también aparte en un tiempo de ser el productor, pues me encargaba yo de lo que venía siendo las leyendas de terror. Se narraban leyendas, íbamos a lugares y depende del lugar o del mismo público que nos mandaba las leyendas, se armaba toda una leyenda y la narraba. Aparte pues del equipo de investigación de Los Hijos de la Llorona. Y de ahí, ¿cuánto tiempo duraste con Alain? Porque creo que ya terminó el programa, ¿no? Sí, mira, el programa ya terminó, Alain se fue a México, pero duramos yo creo que aproximadamente pegadito a los 10 años. Duramos ahí en el programa, donde pues, ¿qué te puedo decir? Desde que te conozco a ti hace años, hemos vivido cosas paranormales, fueron experiencias tras experiencias, desde lo que nos sucedió, que en un momento vamos a hablar, y pues, sabes que me apasiona. Sí, claro. Por ahí dicen que me gusta cucar mucho cuando hacemos investigación, la verdad sí, pero es parte, yo siento, de la adrenalina. Sí, claro. De hecho, algo que recuerdo muy bien cuando te conocí, fuimos a pedir permiso. Tú estabas encargado en el Palacio de las Vacas. En el Palacio de las Vacas, así Tú dabas es. los recorridos, me acuerdo. Así y es. fui a preguntarte qué se podía hacer para grabar, todo. Y de ahí hicimos buena amistad y te viniste al equipo. De hecho, recuerdo esa vez cuando llegaron y pidieron la autorización de pasar y recuerdo si Israel ese día les dije, esta es su casa, es su palacio. Y ya traía yo lo paranormal, ahora sí que tatuado, y recuerdo perfectamente ese día cuando me acerqué contigo y con Valerio, con Cristian Valerio, y les dije, puedo formar parte en lo que los pueda auxiliar. Y ahora sí, como en las empresas, Isra, contratado al primer momento, Sí. quédate. Y creo que ese día empezó la aventura, porque tuvimos ese día la investigación, hicimos un recorrido. Con Malena. Exactamente, con Malena. Y tuvimos, ahora sí que, como dice la canción, todo a media luz. Y desde ese primer programa empezaron a suceder cosas increíbles dentro del palacio, que en un rato más, perdón, las vamos a recordar. Y ahí empezó la aventura de Hora Cero. Sí. Parece que el tiempo corre muchísimo, muy rápido, pero ya son bastantes añitos. Bastantes años, sí. Así es. ¿Cuánto tiempo duraste en el Palacio? Híjole, en el Palacio yo te puedo decir que duré de encargado más de 10 años. Más de 10 años organizando recorridos, después se puso una cafetería, administrábamos ahí otras 2 personas, el dueño y tu servidor. Pero más que un lugar donde la gente iba y escuchaba música relax y New Age, todo eso, era lo místico, lo histórico. Ya sabes que a mí la historia me fascina. Y fue cuando se me ocurrió, pues como te digo, empezar con los recorridos. Me puse a investigar, me puse a leer y sí, un promedio de pasado de 10 años duré con el señor John Davis en el Palacio. Oye, tú que conociste bien a John, mucha gente decía, oye, ese señor está loquito porque anda paseándose por el palacio en la noche, da mucho miedo.
¿Cómo era John? Porque sí hay mucha incógnita y sí he visto algunos videos que lo pintan de una manera que yo no lo recuerdo así. No voy a decir cómo, pero yo así no lo recuerdo. Yo lo recuerdo como una persona muy centrada, una persona como que muy cuerda. Sí me sacaba de onda que de repente lo veíamos caminando por el palacio en la noche, ¿no? Que salíamos, ¿te acuerdas que nos íbamos platicando afuera? Eran las 2, 3 de la mañana y el señor caminaba. Y se paraba en los balcones y se asomaba. Que un día nos asustó cuando estábamos en plena investigación. Sí. Mira, John era una persona, digo era porque lamentablemente pues ya falleció. John era una persona muy centrada, muy dedicada, y algo que siempre le admiré a él fue que cuando lo conocí me dijo que el Palacio de las Vacas era un tesoro para él, que era algo que siempre quiso tener, un palacio. Y él, como extranjero, tuvo que venir a valorar lo que nosotros como mexicanos no lo hacemos. Entonces, era muy centrado, era muy estricto, eso sí te quiero decir. Porque era una persona que no le gustaban las fallas, cuidaba minuciosamente cada pintura, cada mural, cada espacio dentro del palacio. Y sí, algunos me lo tachaban de que era medio loco, medio excéntrico, pero no era eso, era un amor que le tenía al palacio. Y lamentablemente pues fue algo como que cuando supe que había muerto, de verdad que fue algo pues triste y impactante para mí, pero la verdad sí es una persona muy buenas noches. Muy qué bueno que te buenas noches. ¿Él quién es, Charlie? Vamos a platicar. Ok, no se asusten, no pasa nada. En un momento vamos a platicar. Él es Toño, es el encargado de aquí del lugar donde estamos, donde vamos a platicar y vamos a realizar una investigación. Sí. Y pues tiene muchas cosas que contarnos. Okay. Es lo padre de eso, que de repente se aparecen así como que... Sí. No, y regresando a lo que te decía de John, yo le aprendí muchísimo, aprendí a valorar así como que las cosas históricas, y es más, hasta mi inglés se perfeccionó en un 100% con él, sí. Porque a fuerzas o hablabas inglés o no te hacía caso. Ya lamentablemente pues ya después no supe de él, ya últimamente, pues la última vez que lo vimos mi esposa y yo, pero no supimos ya qué sucedió. Hay muchas versiones, pero la verdad... mejor me lo reservo. Sí, de hecho, a mí me han llegado varios como que rumorcitos, ¿no? Y no quisiera entrar en detalles porque pues ahora sí que no sabemos con qué tipo de personas se trata, ¿no? Sí, la verdad. De cuentas, el palacio era un lugar muy deseado, pero cambiando un poquito de tema, ¿tú sabes cómo es que John llega y conoce el palacio? O sea, ¿cómo lo obtiene? Ok, John era una persona que nació en Atlanta, Georgia, y él desde chico... me platicaba que decía que él quería tener cuando fuera grande un palacio, quería tener un lugar, algo histórico, porque él se encargaba, tenía a su cargo y era dueño de varias joyerías, y decía que las joyas eran de las personas importantes, de las princesas, de las reinas, de los reyes, pero que qué le servía tener joyas si no tenía un palacio. Entonces él estuvo viajando a México, y por suerte llegó a Guadalajara. Vio una casa que ahora la conocen como la Casa Pedrolosa, que está a una cuadra del santuario, y él llegó y preguntó por esa casa porque era su primer lugar que para él se le hacía increíble. Pero cuando habló con la persona que era la encargada, le dijo que no, o sea que no se vendía. Entonces él me platicaba que tristemente pues siguió caminando. Tiene un libro, bueno, no sé si exista todavía. Compró su primer libro, y ese libro se llamaba El Paseo Filipense. El Paseo Filipense es lo que ahora se conoce en Guadalajara como la calle de San Felipe. Y en ese libro empezó a leer que había lugares o fincas muy bonitas en ese sitio, porque era de los más de alta alcurnia hace años. Y me platica y se me quedó bien grabado porque me dice, Charlie, la primera vez que yo me paré frente a esa majestuosidad y que vi sus herrajes, sus construcciones, su diseño morisco, porque era un diseño morisco el que tenía la arquitectura, me enamoré. Entonces dije, tengo que comprar este palacio. Yo te platico, Isra, pues toda mi vida viví a media cuadra de ese lugar,
y a mí me tocó ver desde que fue la primera escuela para señoritas ahí. Luego cuando duró abandonado y entre los vecinos lo cuidábamos porque se metían, empezaron a grafitear. En ese lugar había murales, hay murales todavía, o sea, murales que fueron hechos por Javier Guerrero, que fue discípulo de Orozco. Entonces, cuando él empezó en ese sitio a enamorarse, empezó a moverse hasta que logró contactar a la dueña. Y la dueña le contestó a John, ¿te interesa esta basura? Entonces John dijo, es que para mí no es una basura. No, de hecho ese palacio, Israel, iba a terminar en estacionamiento público, como varios lugares que derrumbaron ahí en el centro de Guadalajara. Sí, que se ven todavía los... Exactamente, ahí está el cine Cuauhtémoc, que está en Juan Manuel, y lo hicieron en un estacionamiento. El cine Roxy se salvó, porque lo compró una persona que le gusta el rock, como alguien que conozco. Entonces, lo rescató, y cuando lo compró, pero se conservaban algunos muebles antiguos. Si tú recuerdas cuando era exclusivo del Palacio de las Vacas de Hora Cero, estaba el comedor, el gigantesco, la cama que me comentaste cuando veníamos hacia acá, que se vendió. Pero mismo John fue diciendo, ¿sabes qué? Voy a comprar aquí, voy a adquirir antigüedades, y lo volvió y quiso acondicionarlo como era hace muchísimo tiempo. ¿Qué te puedo decir? Tú lo conociste, yo lo conocí en su mero tiempo. O sea, cada espacio, cada recámara era mueble ad hoc a lo que era cada sitio. Pero de ahí, pues ya, como te comento, se hizo John del Palacio. Estuve con él más de 10 años. Logramos hacerlo que renaciera. Porque te juro que había filas enormes los fines de semana. Viernes, sábado y domingo a veces tenía hasta 3 recorridos diarios. Y un promedio de 50, 40 personas en cada recorrido. O sea, era algo, pero padrísimo. Pero pues, desgraciadamente, te lo vuelvo a repetir, se enfermó, empezó a decaer su salud, y ahora pues ya no me quiero recordar porque creo, pues yo ya vivo fuera de Guadalajara, y por ahí supe que hasta saqueado está ya de muebles antiguos. Sí, por ahí, sí. Dicen que ya subastaron varios muebles. Sí, entonces la gente que nos vaya a estar viendo y que vaya a estar viendo este podcast es... El Palacio de las Vacas es súper conocido en Guadalajara. Sí. Charlie, leyendas paranormales del Palacio de las Vacas. Yo viví varias. Tú viviste varias, exactamente. Pero si yo las platico, va a decir la gente, tú no estás. No, o sea, tú estuviste ahí y también las viviste. Te voy a decir las que más se me quedó marcado. Ahí murió la esposa, Carlota, del primer dueño. Entonces, voy a resumir un poco esto. Esta mujer murió postrada en la cama que estaba en el segundo piso, donde los llevé el día que fuimos, pero era como un coraje que tenía esa mujer, porque resulta que pues, en aquellos tiempos el típico machismo, el típico macho que aquí hago lo que haces, lo que yo digo, etcétera, etcétera, y él de repente salía del palacio, y pues obviamente llegaron a ver con otras mujeres, bla, bla, bla. La mujer enferma, muere postrada en la cama, pero la mujer todo el tiempo estuvo en el palacio. Te voy a decir por qué. Te voy a enumerar del 3 al 1, de lo más o menos hasta lo más fuerte. Para mí, el número 3 se lo voy a poner, que cuando yo daba los recorridos y que llegaba yo precisamente a esa recámara y les decía, en este lugar murió la esposa del primer dueño. No sé si recuerdas que una vez nos tocó a nosotros, la mujer que entraba a ese cuarto empezaba a vomitar, se empezaba a marear y empezaba a sudar. Y decía, me estoy ahogando, me estoy asfixiando, no sé qué pasa. Salían de ahí como si nada, se recuperaban. Pero no había mujer que no se sintiera mal. Eso para mí fueron las primeras sensaciones paranormales o de alguna presencia de algo. Punto número 2. ¿Recuerdas cuando hicimos el reto del Palacio de las Vacas? ¿Cuál, el 1 o el 2? Pues ya ni me acuerdo, creo que fue hasta los 2, yo creo. Que hubo personas también que me dijeron, creo que tenemos una fotografía donde se ve que viene bajando un chavo con su novia y la tomó Carlitos en ese tiempo, que se ve así en el momento que la muchacha va, le jalaron el cabello, que se ve el cabello así que se lo vienen jalando. Sí.
Creo que para mí el número 2 fue que la mujer se manifestaba durante todo el tiempo en los recorridos, porque a mí me tocaba ver silueta blanca y una mujer de cabello largo que cuando yo estaba haciendo los recorridos pasaba por la capilla o pasaba por un lado. Y el punto número 1 para mí fue el día que hicimos el reto del palacio, que como que si Carlos en el momento dijo voy a tomar la foto en ese preciso momento, y se le vio el cabello que se lo estaban jalando. Justamente ese día del reto, el novio de la chava que se posesionó tomó una foto en las escaleras y se ve un arlequín, Sí. sin un pie. En un pie. No te dije. Se veía lo que era la curvita, No, ¿te acuerdas? no. Que estaba la curvita de bajada. Pero de ahí en fuera se escuchaban niños llorar en el patio trasero, porque un día donde estaba una cruz atrial, de esas que se utilizan en los atrios del templo, se sacaron los restos de un pequeñito y eran los puros huesitos. Y a mí cuando me tocaba cerrar el palacio, que ya John, porque John era, eso sí, tenía una disciplina que a las 10:30, 11 él se metía, Sí, sí. y de repente cuando no tenía sueño era cuando asustaba a las 3 de la mañana caminando por el palacio. Pero cuando yo iba a cerrar, que era así como que no se quedó nadie, o no se quedó nadie atrás, en varias ocasiones me tocaba escuchar que un pequeñito lloraba. Entonces ya cuando se hizo con el experto, la investigación y todo, fue cuando sacamos la cajita y había los restos de un pequeñito. Y rápidamente me van a decir, ¿y qué hace un pequeñito o ahí? ¿O por qué el Palacio de las Vacas? Recuérdate, Isra, que fue la primera lechería en la ciudad de Guadalajara. Después le fueron cortando parte del palacio, pero esa casa daba de San Felipe a Reforma y en la parte de atrás estaba el establo. Y por qué no imaginar que había pequeñitos o de los trabajadores y de todo, y de ahí surgió, o murió un niño, perdón, y algo lo dejaron ahí. Que de hecho también está la leyenda de cuando era una escuela, creo que había una chica, ¿no? Que por ahí agarró una soga y... Agarró una soga y se ahorcó. Yo ella fui en ese entonces, empezaba yo una relación con Alondra, ¿la conociste? Ajá, sí. Y me acuerdo que me dijo, tengo ganas de ir al baño, y le dije, pues ve. Sí, yo no te acompaño, tú No, ve. pues vete, Dios te acompañe, ¿no? Y me acuerdo que se fue y se regresa en friega y me dices que hay una mujer allá. Ella, ¿cómo que hay una mujer? Te lo juro, Charlie, que yo me acuerdo que pasé por un pasillito que era como una cocina. ¿Sí era una cocinita? Y ahí estaba, yo la vi y la vi tal cual. Y cuando volteo con Alondra, le digo, ¿es ella? Y me dice, sí, volteamos, ya no había nadie. De hecho, en ese pasillito, antes de salir al patio, esa mujer le gustaba recargarse mucho y mirar hacia lo que era la parte de atrás, donde había como una fuente, no sé si te acuerdas. 2 ocasiones, te lo juro, pensé que eran de las mismas personas que iban al recorrido. Pero como tú dijiste, era una silueta, no era silueta, era la figura, o sea, la persona en sí. Una persona, sí. Y se recargaba en el muro y miraba hacia el fondo. Nunca, bueno, quise investigar, pero aunque sabes que nos encanta lo paranormal, también somos humanitos y nos da miedito de repente meternos más para allá. Pero en ocasiones, si me pongo a enumerarlas, unas 3, 4 veces se me tocó verla a mí. Yo me acuerdo que esa vez, justamente, había un candil. Un candil en el patio. No, en el baño, había uno, ¿no? Había como un candil. Ah, ya, sí, cierto, los baños del fondo, sí. Me acuerdo que pasamos y había otra pareja que el chavo estaba esperando a su novia. Y se mete a Londra y me quedé platicando con el chavo y me dice, ¿cómo es que le da miedo? Le digo, no, con nosotros acabamos de ver algo. Me dice, no inventes. Cuando le digo eso, el candil que estaba en el baño empieza a dar vueltas. Y me acuerdo que sale a Londra y la otra muchacha que escucharon que había alguien allá. De hecho, ese candil era típico cuando veo manifestaciones y que hacemos programas, tanto cuando hicimos en Hora Cero como los que hice en Los Hijos de la Llorona. Ese candil era como que la primera manifestación y abajo de él había un espejo. Y en ese espejo, un día que hicimos el reto, ¿te acuerdas? No, estaban unos dedos pintados y que Valerio se paró frente al espejo y no lo podíamos regresar. Y decía, alguien está aquí y alguien está aquí, y se vieron los dedos pintados en el espejo. De hecho, no sé si te recuerdas, una vez estábamos esperando para grabar, era todavía cafetería, y salió una muchacha bien asustada. Estabas tú, también me acuerdo justamente que estábamos en una mesita, estabas tú, estaba yo, Alondra, Valerio, y no me acuerdo si Cristina y Oscar.
y salió una muchacha llorando que porque vio que entró alguien descalzo con los pies mojados. Sí, ya lo sé, pero creo que sí. Y que así como que pelamos los ojos y, ¿en serio? Y la chava estaba bien asustada y nos fuimos en friega. Yo me acuerdo que traía la camarota, la grandota. Sí, la blanca, grandota. y la iba prendiendo y todo. Y ya cuando llegamos, Ibaria dijo, no, es que no hay nada. Y dijo la muchacha, es que sí. Y se venía dejando el rastro de agua, entró mojada. Y que le vio los pies así como grisáceos, ¿no? Me acuerdo Es que de hecho, te lo vuelvo a repetir, nunca supe así al 100% si era la esposa del primer dueño la que murió ahí o alguna entidad estaba ahí adentro. Porque en ocasiones te voy a decir, voy a hacer referencia, un tiempo se le rentó, casi duramos 18 horas conviviendo, grabó Capaz de la Sierra un video ahí y les renté el palacio. Por ejemplo, llegaron un día a las 10 de la mañana y se fueron hasta el otro día en la mañana. Había uno de los chicos, no sé si era el vocalista o no me acuerdo el nombre, pero él fue al baño. Y cuando iba al baño, iba de regreso, me dijo un día, en esa ocasión, oye, la persona que vive aquí, ¿hay alguna mujer que viva con él? Te juro cuando me dijo eso, volteé y le dije, no, le digo, ¿por qué? Es que está una mujer, pero yo no le quise decir, le digo, no, a lo mejor, le digo, fueron personas que vinieron y que, ok, ¿por qué? Porque cuando me lo dijo, el video duró grabarse horas, pero ya era la noche, y se fueron a dormir precisamente a los cuartos de arriba, descansaban y todo, y bajaban, pero ya el otro día en la mañana le dije, hey, ¿quieres saber qué onda? Y cuando le platiqué, no, hombre, ya te imaginarás, es que me hubieras dicho que quién sabe qué, pero sí era manifestación tras manifestación, pero ahora sí que queda la incógnita. ¿Quién fue? No sabemos. Yo tengo una teoría, cada que se aparecía doña Carlota, olía a carne podrida. De hecho, seguido. Y muchos le achacaban que era el desagüe que teníamos en la parte del patio. No, pero es que el olor llegaba hasta la azotea, yo me acuerdo. O sea, muchas veces, yo hubo un día con el güero, que de hecho el güero va a andar editando este video, nos que estábamos en la Pascua del Terror, tú ya estabas en la parte de arriba, estaba Cristina, Oscar y tú. Y no me acuerdo si Luis estaba en la parte de arriba, estaban haciendo lo del recorrido. Y el güero y yo nos quedamos en una habitación y empezamos a cucar a Carlota. A mí ese día no se me va a olvidar porque me voy a mi casa, terminamos, y yo en la noche empezó a oler a podrido en mi cuarto y yo sentí que me levantaron y me dieron un golpe en la nariz y empecé a sangrar. Todo el mundo pensó que había sido Alondra. Y yo puedo dar fe, o sea, neta. O sea, fue ilegalidad que no. Fue ilegalidad de que Alondra estaba bien dormida. Alondra se despertó por el olor a podrido. Y cuando se despierta yo estaba así y con todo lleno de sangre. Pero es que eso de que olía a podrido y a muerto, porque era esa la palabra, sucedía bien seguido, Israel, bien seguido. Y no te miento, cuando no hace mucho que salió la del Conjuro 3, fuimos a verla en la familia y andamos por el palacio en la noche, pasamos. Le dije, iba mi hijo, y a Diego, ¿te acuerdas? Ya, sí. Ya con la novia, ya está grande. Y llegamos, dije, ¿quieren conocer el palacio? Y estábamos afuera y empezó a oler a podrido, bien canijo. Dije, no, ya doña Carlota se acordó de mí. Dije, ya. Se acordó de ti y ahí quedó. Ahí nos vemos, sí. Pero te voy a decir algo, Isra. Acuérdate, y ahorita en un ratito más vamos a platicar, que tan igual que yo, que somos bien cucadores y que nos encanta invocar, acuérdate que éramos muy tercos y nos pasaron muchísimas cosas por lo terco que éramos. Es que al final de cuentas, en aquel entonces era una competencia, ¿no? A ver a quién lo asustaban más. Estaba Extra Normal, estaba Escuadrón Paranormal, Los Hijos de la Llorona y ahora Celo. Pero te voy a decir algo. Y era, pues a ver a quién nos metimos en varias bronquitas, tú sabes, sí, porque estábamos acá. A pesar de que... Con 3 pesos. Con 3 pesos, exactamente. Con 3 pesos, pero era rating. Luego teníamos un horario estelar. Sí. Las 10 o 10:30 de la noche, ¿no? 10:30 de la noche. Sí. Entonces era súper padrísimo ese tiempo. Sí. Yo la verdad, yo viví como si fuera una película de terror. Ese es mi recuerdo de esa temporada. Como si viviera... Digo, ahorita que está, por ejemplo, Paola, que me acompaña a las exploraciones y eso,
sí nos pasan cosas, pero no como antes. O sea, antes era como una película de terror. Ahorita ya no nos dan más miedo, yo creo que los vivos que los muertos. Oye, Isra, y acordándote de eso, hablamos de... Sí, no, sí. ¿De aquel programa? Ese programa se grabó un 3 de diciembre del 2000... Acuérdate, yo sí me acuerdo que era... Del 2010. 2010, exactamente. 3 de diciembre del 2010. Y te recordé ahorita, Isra, porque te digo, somos bien tercos. Y le damos el giro, si me lo permites, y nos vamos a ese programa, porque estamos hablando de experiencias tremendas. De hecho, de ahí partió muchas cosas. Ajá. Recuerdo ese día cuando vimos, y la gente que algunos nos va a tachar de que qué aventados, ese día vimos a la Santa Muerte. Y lo vimos, digo, porque estuvimos a punto de chocar. Después pasó frente a nosotros y ninguno de nosotros nos dimos cuenta. Quedó grabado. Quedó grabado. Y tercer punto, que ahorita nos vamos a hablar cada uno. ¿Te acuerdas cuando se vio en el humo la figura como de la muerte? Sí. Todo eso está catalogado. No sé. No, y la correteada que nos dieron los fantasmas. Esa se escucha bien fumada. Isra, empieza. Recuerda cómo empezamos ese programa que me dejó marcado a mí. Ese día íbamos camino real a Puente Grande. Ajá. Íbamos por la carretera libre de Zapotlanejo. Así es. Llegamos donde está la penitenciaría. Yo que venía terco, que quería empezar a grabar desde la carretera. Y me acuerdo que en ese entonces Valerio me decía, yo no quiero grabar. Yo no quiero grabar y yo no quiero grabar. Le dije, pues, o sea, grabamos porque grabamos. Vamos a grabar. Me acuerdo que me bajé, saqué la cámara. Y en cuanto me muevo, llega un carro y se estampa y se y si no lo recuerdas tú, fue como un zumbido. Sí, se me acuerda. Sí. Y de repente se escuchan los gritos de una muchacha. Y yo me acuerdo como que el mismo zumbido como que me atarantó. Sí, de hecho te veías. Estaba así. Hay que echarle tierra al carro, güey. Como si hubieran pegado a mí. Tierra no. Y volteé y vi el carro en llamas y escuché la chava gritando. El carro empezó a explotar, lo sacamos todo. Me acuerdo que se formó como una calavera y eso quedó grabado. Eso quedó grabado. En el programa. Llegan los bomberos, está Valerio, tú y yo. Vamos a parar exactamente unos Paso metros nomás antes. Ya en cámara lenta. No, es que sí, te juro, yo en la casa lo repito y lo veo porque lo tengo en la computadora y se ve, pero así, clarito, Nos pasa clarito. por enfrente. Y yo recuerdo que de ahí, en ese momento, yo no había visto el video, nadie lo habíamos visto, pero fue como si hubiéramos entrado en una atmósfera muy oscura. Y fue como si hubiéramos traspasado algo que no teníamos que traspasar. Esa es la palabra. Porque te acuerdas, perdón, Irra, te acuerdas. No, es que es la verdad. Ya sé que cuando te ríes es de nervios contigo. Sí. Y me acuerdo que nos subimos a los carros, pues, al carro, con el equipo y todo. Y Valerio dijo, yo aquí me regreso. Le dije, Nel. Y tú le dijiste, no, vas a ir. No, yo no sé, que quién sabe qué, pero si nos pasa algo, y ahí vamos. Me acuerdo que le dije, ¿no puedes o me traigo a alguien que sí pueda? Ey, y fue donde le picaste en el orgullo, y órale, vámonos. Sí. ¿Y te acuerdas cuando íbamos nosotros y que de repente vimos un cuartito? Fuimos a pedir permiso. Ah, y estaba Una Santa Muerte. la Santa Muerte con todo su altar y todo, y creo que me acerqué, yo no me acuerdo quién fue, y les dije, o no me acuerdo quién Iba fue. yo contigo. Ajá, ibas tú conmigo y Sí, íbamos. no hay nada. Y le seguimos. Y llegamos al lugar de los árboles gigantes, aquí ahorcaban la gente, bla, bla, bla. Diferente, ¿no? De la que escurre, Sí, porque de por lo regular es para abajo. repente Y aquí se está quedando se así como... escucha. No, pero antes vimos a alguien en el carro. Ah, cierto, cierto, cierto. Valerio se hizo un círculo y Es dijo, muy cierto. yo me voy a proteger. Dice, tú quisiste venir, pues que te asusten a ti. Y me acuerdo que le dije, no, sea chillón, Valerio, o sea, venimos a trabajar. Creo que Carlos giró la toma Y se veía alguien en y el se carro. veía alguien en el asiento trasero del Se carro. veía alguien en el carro y fuimos. Sí, es cierto, tienes razón. Y ahí fue cuando escuchamos a la gente que venía y dieron un disparo. Me acuerdo. Vámonos. Y luego se oyeron como que venía mucha gente, cadenas, cabellos, no sé, pero como que venía, no sé, un ejército detrás de nosotros. Nos fuimos corriendo al carro.
nos subimos, creo que tú dijiste, chingue su madre, pásale su ¿Ya no están? Sí. Ya ves cómo Aquí están, Y luego que son la chingue Santa su, güey, Muerte, pues son ellos güey. con nosotros. ¿Ya lo viste? Me acuerdo que les pisé el carro. Si era, güey, no, vete a la... corría, Se corría exactamente. y no había nadie, güey. Acuérdate cuando pasamos donde Ya no había pedimos, nadie. ya no había nada. Ya no Estaba había vacío el cuartito, la casita. Ya no había nada. Y fue así de, güey, pues venía un chingo de gente, qué pedo, o sea, ya no hay nada. Yo no sé si recreamos una... Ahí era Camino Cristero, Sí, era el camino real, se le llamaba. porque los horcaban en los árboles En los gigantes. árboles. Y acuérdate que en el árbol donde estábamos se veía como marcas y gastado. Hasta Valerio en una dijo, mira, aquí estoy viendo eso, estoy viendo aquello. Y ahorita que dijiste hace unos minutos como que entramos en una atmósfera, te juro que sí era así. Sí, fue como si hubiéramos traspasado, porque Como el umbral hacia el pasado. no sé si tú estabas, ese mismo día nos fuimos al Casino Capri, Sí. nos fuimos en friega. Me acuerdo que salimos, había terracería, a mí me valió madre y le pisé al carro y la salimos y en carretera iba ya hecho la madre y llegamos al casino, nos tomamos una chelita y todos estábamos callados. Me acuerdo que cierta persona llegó y nos dijo, ¿qué les pasa? No? Porque ya cuando Llegábamos hacíamos a pan cotorrear. en Casino Capri, era ensaladitas y todo, y risa Las y risa. pizzas, sí. Y pizza Y exactamente. esa vez nomás pedimos cerveza para todos y todos callados. Valeria iba llorando, Valerio, desde que salimos. Carlos iba llorando y no me acuerdo si ya te había dejado a ti, pero íbamos para la casa de Luis y se nos atravesó una niña en el carro y yo di volantazo y casi se voltea el carro porque yo la vi que entró Al carro. al carro, la vimos de frente y me acuerdo que iba a valer y me dijo, hay una niña, y le metí el freno y di el volantazo y me acuerdo que nos pasó por el medio a todos. Y Valeria ya fue cuando me volvió a reafirmar porque me había dicho antes, no salgas mañana, yo veo tu carro estrellado. Estrellado y te vas a accidentar. Te veo que te accidentas. Y yo al otro día yo tenía una boda que ya me habían pagado para grabarla. Dije, pues güey, ya me gastaste el dinero, pero tengo que ir. Y al otro día yo terminé con el carro volteado. Sí, me acuerdo que nos hablaron y Israel se accidentó. Lo primero que dije, ay, Pinche Valerio. Valerio, güey. Ay, Valerio desgraciado, o sea, híjole. Y me acuerdo que yo traía el collarín, güey. Me acuerdo que ya estaba yo en Sí. mi casa. Sí. Y estaba editando el video, güey. Estaba así. Y me acuerdo que veo esa madre que pasa. Y que me le pongo y que le pongo cuadro por cuadro. Y dije, no inventes. ¿Te acuerdas que de repente nos empezamos a llamar y dije, les voy a mandar y vean y vean? Yo cuando empecé a ver dije, no puede ser, no puede ser. Después salieron pues hizo famosísimo el programa, Sí. hasta cadenas importantes, Querían comprar el video. querían todo, o sea, dije, Dios de mi vida, o sea. Pero también de ahí empezó a declinar. Sí, Subió y era la vibra tanta de nosotros. ¿Qué es lo que te digo? Yo siento que cruzamos algo, cruzamos una línea que no teníamos que cruzar. ¿crees? Sí, ¿por qué? Acuérdate que se hizo el segundo reto del Palacio de las Vacas y Valerio dijo, estamos todos para la chingada. Y hubo una paloma, ¿no te acuerdas que la paloma nos la pasó y la paloma se infló? Y se infló, sí me parecía acuerdo. globo. Parecía como que iba a tronar. Sí me Y acuerdo. dice, todos estamos bien cargados. Y fue cuando empezamos de que no, tú esto, no, que tú. Nos empezamos a echar y se deshizo todo. Y se deshizo esto. Y era ahora sí que cuando más alto Y era cuando ya estábamos. estábamos ya arriba. Cuando Se estábamos deshizo arriba. y luego pues ya fue la multota. Y ahí en el canal 8 y se acabó. Y se acabó. Pero Mira, ya 15 hay que planear algo. 10 años después. 10 años después. 14. 14 años después. De hecho, el 8 de agosto cumple... Ah, pues ya cumplió. Ya Ya cumplió. Te informo que estamos al 30 de agosto. Cumplió años el programa. Fue el primer programa que tuvimos, el 8 de agosto. Sí, o sea, fueron experiencias, como tú dices, con 3 pesos y les estábamos rompiendo a aquellos. Sí. De Extra Normal, y luego me acuerdo que era de Escuadrón Paranormal de Televisa. Sí, pues nosotros Y- íbamos para Televisa y ellos nos tuvieron. Ellos, y luego hubo broncas con un tal Yamarash, algo así, me acuerdo que metió zancadillita, que no querían que llegáramos allá, a Televisa, y después me lo topé en Los Hijos de la Llorona. Ay, al Mauricio. Mauricio, exactamente, ¿te acuerdas de Mauricito?
y que nos iba a demandar, que no sé qué. Y cuando yo llegué a la Mejor FM, me lo encontré ahí. Es que no puede ser, y me quiso meter como que la zancadillita con Alain, pero o sea, no le funcionó. Y al final de cuentas... Creo que esta se murió, ¿no? Sí. Tenía sida, ¿no? Sí. Sí, tenía sida. Entonces, pues le salió ahora sí, como dicen, el tiro por la culata. Yo la última vez que lo vi, yo todavía trabajaba con Lagrimita. Me acuerdo que llegó a Televisa a tocar puertas. Fue con... Ay, no recuerdo, Javier Godínez. Javier Godínez. Fue con Javier, que era el productor de Escuadrón y el productor de Día a Día. Me acuerdo que llegó bien flaco. Yo estaba en las oficinas y el equipo de producción de Javier estaba a un lado con nosotros en Operación Talento. Y llega y lo veo todo bien demacrado. No le pregunté directamente porque dije, no, ni para qué hablarle. Y ya después, entablando plática con Javier, me dijo que tenía VIH. Y después una amiga de hecho la que me lo presentó, fue la que me dijo que ya había fallecido. Y dije, órale, no, pues mal plan, ¿no? Mira, tú sabes El que obra mal. Tú sabes que metiéndote a esto, de repente no eres el mío. Yo después de que terminamos Hora Cero y todo, yo te lo confieso, porque pues teníamos señales sin vernos. Me hicieron, La espinita, güey. La espinita, sí. Me hicieron un ritual para yo poder ver todavía más cosas. Y sí las veo. Sigo, como te digo, retando, aunque antes de empezar la entrevista ya te dijo mi esposa que soy bien aventado y que busco problemitas de a gratis invocando. Pero es que es lo que le da el sabor. O sea, si estás así como que quietecito y todo, hay que... Sí, no, sí, o sea, a fin de cuentas, el que hace esto se tiene que arriesgar a hacer muchas cosas. Sí, yo, por ejemplo, ahora que entró Paola, pues, ahorita la ves muy calladita, pero es bueno. Es buena onda. Yo la vez que la entrevisté y siempre lo platico, ¿no? Yo decía, ¿tú crees en las energías? Pues, no, le digo, pues me creyendo. Yo era bien escéptico también, y hay mucha gente escéptica. O sea, siempre encuéntrale, como dicen, una lógica. Pero los que ya de repente hemos visto, sentido, que nos han rasguñado, tocado, sí. De hecho, por obvia razón, pues no voy a decir exactamente el lugar donde estamos ahorita, pero aquí en este lugar de repente hay situaciones y hay cositas que... Justo por eso venimos a grabar hoy aquí. Pues... ¡Ay, ya vamos! De hecho, hace ratito, lo platico ahorita, que fuera de cámara se veía que estaba registrando una cara por atrás de ti, de aquel lado. La cámara esta, la Canon. Pues, estamos viendo, ¿verdad? Al ratito ya que terminemos el podcast. Pues, y que andemos en la investigación, entonces ahí vas. Vamos a ver qué sale, ¿no? A ver qué se no, puede, y también, como te lo dije, hay personas que han vivido, y ya en un ratito más también, que hay oportunidad, nos van a contar qué es lo que ha pasado, pero pues te juro, Isra, que aquí nos puede amanecer, y desde Hora Cero, que vivimos en panteones, en fincas, infinidad de cosas, pero esa de la Santa Muerte y lo que fue el Palacio de las Vacas fue lo más fuerte. Fue lo más fuerte. ¿Y no viviste algo parecido, por ejemplo, en La Mejor, ahí con Alain? Que tú dijeras, ay cabrón, esto ahí va de la mano. Pues creo que con Alain vivimos un buen de cuestiones y muchas cosas paranormales. En el Palacio de las Vacas te voy a decir que se va a escuchar raro que lo diga, pero me sentía familiarizado con lo que pasaba ahí. Creo que lo fuerte fue cuando empezamos en Hora Cero, porque después ya se ve, aquí se va a aparecer la mujer, aquí va a aparecer esto. Con Alain te puedo decir que en Los Hijos de la Llorona, uno de los momentos más terribles, fuimos a hacer un programa al Centinela y también estábamos donde había unas cruces, que había unas como en memoria y unas como lápidas, pero ahí sí estuvo más tremendo, porque aparte del susto paranormal, nos llegaron, casi nos sonaban. Acuérdate cuando fuimos al Centinela. Ah, también. No nos tornaron ahí cohetazos. Nos tornaron cohetazos y que volaron cosas y todo, que fue donde Valerio no sabe para dónde correr entre charquitos y brinquitos. Y era en esa temporada más o menos de lluvias, creo, ¿no? Porque estaba... Llegó la policía y nos dijo, ¿qué andan haciendo ahí? Ay, me están grabando, vayan, se acaban de matar a no sé quién. Un comandante, sí, creo que. Un comandante. En Los Hijos de la Llorona viví también experiencias en el Panteón
de Tlaquepaque. Paseo de Tlaquepaque hubo contactos con los difuntos. Un día que hicimos un programa en la morgue, ese sí fue, o sea, con respeto lo digo y todo, pero creo que fue la vez que yo te puedo decir que creía al 100% en esas cosas paranormales. Porque de repente Cristian se puso a hablar con las personas, vuelvo a repetirlo con todo el respeto, que estaban ya pues, en la morgue, y me tocó ver desde que tuvo contacto con una muchacha que había sufrido un accidente y le habló. Obviamente, vuelvo a repetir, hay factores y lógica, pero a la chica le sale una lágrima. De repente, sí, te lo juro, o sea, de repente llegábamos y Panchito, saludos, el que nos consiguió el lugar ahí, y decía, esta chica murió así, esto murió así, y de repente se frenó así, en una de las camillas, y dijo, esta mujer le pasó esto, y murió en un accidente, bla, 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 bla. De hecho, de ahí narré una leyenda, no era ella precisamente, pero narré una leyenda de la mujer que se aparece en la avenida Lázaro Cárdenas, porque ella murió en un accidente en la avenida Lázaro Cárdenas. Y cuando se puso a tener un contacto con ella, dijo, murió de esto, murió de aquello, tuvo un accidente, y él nunca vio la ficha que te hacen en la Semerfo, muerte de esto, muerte del otro, y cuando él se pone a hablar con la persona esta, de repente yo te digo que te vayas en paz y esto, y así, te lo juro. O sea, nomás me acuerdo y le salió una lágrima a la muchacha. Entonces, me quedé así, dije, si me quedaba una duda de que lo paranormal existe, creo que aquí. Y en Panteón de Tlaquepaque también. Un día fuimos al Panteón de Zapotlanejo también. Ahí también había muchísimas leyendas. Bueno, infinidades de lugares. Pero ahora sí que marcados. Para mí fue los retos que hicimos y lo de la Santa Muerte que nos sucedió. Sí, no, es que fue una experiencia muy fuerte. Yo creo que a todos nos dejó algo que yo he platicado con los que estuvieron en el lugar. Uh-huh. Y Carlos, mi primo, digo, tengo ya rato que no le hablo, pero cuando lo platicaba, ¿cómo se dice? Como que se agüitaba, como que no lo quería hablar, vamos. Era como una parte muy sensible de él. Como que lo dejó marcado. Platicar eso porque, pues desde que pues, él le tocó, de hecho él sacó a la muchacha del carro en llamas. Sí. Y creo que él sí vio, él estaba grabando con la Night Shot y creo que él sí vio que pasó algo porque, de hecho, o sea, tú ves el video normal, sin Y cámara. ni siquiera nos inmutamos, ni Valerio, ni tú, ni yo. Y creo que él sí lo vio, porque sí me acuerdo que me dijo, creo que va a salir algo en el video, vi que pasó algo. Pues, dije, X, como sea, ¿no? Pero sí se sintió una vibra bien caraja. Y él sí, te digo, yo alguna vez en otro proyecto lo busqué y fue y platicó de ese tema y era como una parte muy oscura de él que decía... Yo lo vi porque subiste... hace como unos... duraba poquito la cápsula. Y sí lo vi que te estaba diciendo yo soy Carlos, y en ese tiempo era camarógrafo, fotógrafo y todo, pero lo veía como que lo estaba platicando más a fuerzas que de ganas. Sí, de hecho, así fue. Sí. Luis igual, también cuando lo platica, lo toma con una, como te digo, como que algo oscuro. El que le sacó yo creo que más provecho fue el Güero. Sí. El Güero le sacó mucho provecho con un programa donde lo platicó. Y pues de hecho también de ahí salieron muchos suscriptores que hasta la fecha siguen viendo videos de nosotros, ¿no? Y ¿quién más? Valerio, no he tocado ese tema con él, porque me acuerdo que estaba enojado conmigo. Después, a los días de que pasó el accidente, fue y me visitó a la casa y estaba muy molesto porque él decía, es que yo te dije que no queríamos, que no teníamos. De hecho, yo molesto, vale tiempo, acuérdate, porque después hubo investigaciones que no quiso ir. No quiso ir, sí, una de ellas fue el Panteón, que fue otra persona, otro brujo, acuérdate. Ahí fue. Ajá, entonces, duró enojado varios tiempos. No, y cuando estaba el club de las Chivas, todavía, el que estaba donde ahorita es Midtown.
Oye, de veras, esa Ese investigación. Nosotros, de hecho, si nos vamos así, nosotros fuimos los únicos que nos metimos a grabar ahí. Oye, porque de veras, no me acordaba de esa investigación. estaba lloviendo, justo hasta que le pusimos una bolsa a la cámara. Una bolsa a la cama y nos y metimos, nos metimos así a grabar, que llegó la patrulla y nos escondimos porque nos aventaron la patrulla. casi nos aventamos a la alberca ahí, toda seca, pero nos aventamos ahí. Porque ese día Valerio no quiso ir. ¿Te acuerdas que nos metimos a los vestidores y nos tronó un vidrio? Sí. De la video- nada. ¡pras! Ese video está todavía. No me acordaba de esa investigación. Fíjate. Sí, y esa vez Valerio no. Me acuerdo que estábamos en tu casa esperando porque nos juntamos ahí en tu casa. Sí, Y estábamos esperándolo y no llegó. no llegó. No llegó y Me la acuerdo que hablé. dijiste así. Y luego te dije, sin experto, ¿tienes miedo, cabrón? No, vámonos pues, órale. Sí, o sea, es que nosotros grabábamos, estábamos al día en las grabaciones, acuérdate. O sea, grabábamos lunes, martes, Editabas todo el editaba rollo. y estaba el viernes ya arriba el programa. El viernes ya tenías que estar en el canal, ya tenía que estar en el canal El viernes a las 2 para pasar a las 2 de la tarde. Y ya me acuerdo que ya nos hablábamos todo. Listo, vamos a ver qué tal nos quedó. Y ya el sábado ya salíamos en Hacíamos las juntas y luego a grabar. a las juntas y luego que panel y... Sí, no, sí. Sí, era un trabajo duro, sí. Yo creo que pues, todos le invertimos mucho amor, ¿no? A ese proyecto. Lastimosamente, pues, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pero siempre hay segundas oportunidades, Ah, Israel. no, sí, pues ya que andamos. Aquí andamos. Ya que andamos, ¿no? Sí, ya que andamos. Hay que ver, a ver qué se hace. Perfecto. Charlie, ¿alguna otra experiencia que tengas, que tú, o sea, yo me acuerdo que tú tenías como esa facilidad de encontrar lugares. Sí, como de conseguirlos. No, tenías como que, deja tú de eso, o sea, era como que una manera de... Yo siempre tuve la duda si tú tenías alguna sensibilidad, porque me acuerdo que llegamos a ciertos lugares y tú decías, aquí no se va a aparecer nada. Y luego eran pleitos con el brujito, o sea, no sé. Siempre he tenido esa duda y bueno, aprovechando que te tengo aquí enfrente. Ok, mira, te voy a decir algo. Yo de repente, no sé si lo tenga desarrollado ese don, pero de repente hay sitios, y todavía me pasa en la actualidad, donde de repente voy en algún lugar y me freno. Y volteo y digo, cabrón, o sea, aquí pasó algo. Aquí sucedió algo. O aquí algo me late que no es real, o sea, es algo paranormal. Había lugares, te puedo decir, Israel, que había lugares donde no sucedía absolutamente nada. Y había otros programas de televisión que aunque dijéramos nosotros, aquí no pasa nada, ellos decían, sí, pasa. Y salió la bruja volando en la escoba y la chica. O la hidroeléctrica del Salto, güey, ¿no? La No se parece ni el hidroeléctrica. perro que atropellaron en el puente, güey, y ahí Ese es un ejemplo. O sea, ¿te acuerdas que vamos a la hidroeléctrica, vamos a la textilera abandonada? Me andaba rompiendo una pierna. Lo único que me quedó la duda siempre, que nos aventaron rocas un día que fuimos o piedras. No sé si eran los cholondronos de ahí, pero no pasaba nada ahí. O sea, nomás era una hediondera de la cascada que caía Cállate, ahí. Charlie, que yo fui hace un año. Justamente en esta semana cumplí un año que fui. Fuimos de día. Ya por la entrada por donde pasamos, que nos metiste. ¿Donde estaban las máquinas donde los metí? Ajá, ya está cerrado. Nos tuvimos que brincar por el puente. Así como me ves, así me brinqué. Bueno, estaba más choncho, güey. Estaba de 15 kilos. Yo andaba hablando, traía una GoPro y andaba grabando. A mí nunca se me ocurrió llevar un cubrebocas, güey. Pues llegamos hasta abajo. Y me fui caminando al lado de la cascada y yo hablando. Pues no me tragué agua de la cascada. Yo sentía toda la boca pegajosa. Duré como un mes y medio con una diarrea porque agarré un virus, una bacteria de En cuanto salí de ahí, me acuerdo que no pasaron ni media hora, yo ya no me podía ni mover. Me dolía todo el cuerpo, así bien gacho, o sea, horrible, horrible. Y con una diarrea, yo decía, me voy a morir. Todo pálido, ¿no? Pues fui, pues, traía una bacteria, la agarré ahí. La agarraste ahí De que me cayó en la boca el agua contaminada. y volvemos a lo mismo y no pasaba nada en ese lugar.
Y varias gente decía, no, que sí, que es el sitio, pero Nah, mira, yo te lo puedo decir, no sé, pero después de que me marcaron, porque así me dijeron cuando me marcaron, se perciben cosas, siento cosas, en ocasiones, no sé, de repente es de decir, va a pasar esto, o en este lugar pasó esto, y me sale. No te lo puedo explicar, o sea, no te lo puedo explicar. Y de sitios, hay lugares donde de repente, aunque sea la primera vez que vaya, si yo siento algo me freno y volteo y digo, oye, y aquí de pura casualidad no sucedió esto o no sucedió aquello. Y ya me dicen, no, sí, fíjate que en este sitio pasó y se apareció o murió o X cosa, pero pues contestando a tu pregunta, no sé. O sea, son cosas que ya a lo mejor la traes y pues nunca las has desarrollado. A lo sí, porque yo me mejor, acuerdo que tú pues, eras prácticamente el encargado de encontrar lugares, o sea, tú eras el que acá, que me hablabas, ya tengo, tú, y pues ahora. ¿te acuerdas que teníamos agendas de 8? Un día teníamos 8 lugares y me decías, güey, ¿a cuál vamos? No, pues de Team Marín de Doping, güey, que vámonos a este. Sí. Y acabamos, me acuerdo que un día hicimos 2 programas, ¿te acuerdas un día que fuimos también a Los Pozos? Sí, ya me acuerdo. Ya no me acuerdo dónde, qué municipio, a dónde fuimos, pero que también andábamos Allá para Acatlán. Acatlán, ¿verdad? Y andábamos buscando, y en ese día acabamos esa investigación que fuimos en la tarde, y en la noche nos fuimos a hacer otra. Porque te decía, si no vamos ahora, el permiso nos lo van a cancelar. Pero era así. Y nos cambiábamos de ropa. Y nos cambiábamos de ropa y de, vámonos, y ahora para acá, y ahora para allá. Y el equipo y la cámara llega, instala, empieza, vámonos. Valerio con los 50 kilos de maquillaje y esto para que no se viera. Y no eran, y fueron. Sí. Y son cosas que te digo, vamos a seguir recordando. Sí, durante todo el eran tiempo. recuerdos chidos de eso. Padrísimo. Y pues mi ambiente paranormal y eso, ahora sí que lo voy a seguir. Oye, Charlie, ¿y cuándo nace contigo esa curiosidad por lo paranormal? ¿Desde cuándo? ¿Ya trabajando en el Palacio o desde antes? No, te voy a decir, mi madre vivía antes ahí, bueno, donde nos juntábamos, que era nuestro lugar piloto. Ajá. Vivía ahí por el centro. Se hicieron varios programas ahí, ¿eh? Y, sí, y la gente nunca supo que era el mismo lugar. Y nunca supo, o sea, llegamos y boom. Te voy a decir algo, en esa casa fue donde yo empecé a vivir mis primeros momentos paranormales. Era una finca antigua y había túneles que daban a una iglesia de ahí. Bueno, ya no puedo decir porque ya esa casa ya no vive mi mamá vivía por la calle de San Felipe, y había un túnel que daba al templo de Capuchinas. Sí. Pero desde que yo estaba mocoso, te estoy hablando de 8 años, 9 años, yo veía un señor, un viejito que se aparecía en una escalera en la azotea. Y me guiaba y me decía, me apuntaba hacia un lugar y que fuera. Un doctor que vivió antes en esa casa veía una persona que salía del cuarto donde estaba el túnel y desapareció donde estaba el cajete del árbol de mangos que había. Entonces, yo veía a esa persona. Unas tías vieron duendes. A mí me hablaban en la noche. Cuando ya empecé a crecer, me fui a dormir. Dije, vamos a ver. Me fui a dormir en uno de los cuartos del fondo. Fue, creo que de los momentos que más me empezó a llamar la atención. Porque esa viejita, yo te lo juro, se me enchina el cuero, esa viejita yo la escuché. Y de repente estaba yo acostado, porque todos dormían en las recámaras de la entrada por miedo. Y yo dije, vámonos, me vale madre, vámonos para acá. Te lo juro que empecé a escuchar los pasitos así de una viejita, arrastrando. Iban subiendo las escaleras, subiendo. Y cuando llegaron al cuarto, yo cerraba la puerta, son esas puertas antiguas con aldaba y, sí. y de madera. Y la aldaba se empezó a hacer como que la viejita quería abrirme la puerta. Entonces yo decía así, oh. Era tu cuarto que tenías toda... El cuarto que estaba ahí atrás arriba, que sí, había póster y la sí. Ese era el cuarto. Y es como terracita afuera. Ándale, con la terracita afuera. Y le dije, me vale madre, yo me voy a dormir allá. Pues sí me fui a dormir, pero te juro que ya veía yo, escuchaba esa persona de un viejito se me aparecía, lo que le pasaba a mis tías, lo que le pasaba a los de ahí. Pero ya cuando empecé a escuchar que no voy a decir ataques, porque no son ataques,
sino las experiencias y las manifestaciones eran más fuertes, yo ahí dije, de aquí. O sea, te puedo decir que me empezó a gustar esto desde los 7, 8 años que empecé a ver cosas, pero pues dije, ya, o sea, déjalo. Pero seguí, se atravesó lo del Palacio, te conocí a ti, empezamos por el programa, luego fuimos a radio, o sea, antes estaba en radio yo, pero teníamos un programa de música oldies, se llamaba Oldies Bad Goodies, era un programa de pura música antigua, pero o sea, ni por aquí me pasaba lo... Oye, Charlie, ahorita que mencionas lo de tu casa, me acuerdo que el cuarto donde tenía el túnel salía como un bálsamo de los ladrillos, ¿no? Y olía como a... Ay, se me va la como a palabra. copal, güey. Me acuerdo que... No era... Ay... De hecho, un día hicimos un programa ahí y justamente me acuerdo que me dijiste, mira, está saliendo. Y yo agarré y Era como un mielecita. aceite de esos que... Y olía a copal, me acuerdo que olía mucho a copal. Yo lo decía que era aceite, como con los santos óleos. Ándale. Como cuando se iba a morir alguien. Sí, sí olía. Y brotaba del piso y nunca supimos qué pasó. Y de hecho, ¿te acuerdas? La agarrabas Que olía. y olía riquísimo, pero riquísimo. Y en algún tiempo, cuando hubo un temblor, ahí por el año 80 y tantos que tembló en México y que se hundió, logré meterme un poco. Pero o sea, nos pusieron una regañiza que porque tenías que dejar que se ventilara el túnel, porque hay gases y la chingada y todo. Pero me tocó conocer ese túnel. Y ese túnel... De hecho, se alcanzaba a ver un arco, ¿no? Un arco, exactamente. Sí, yo me acuerdo que me agaché y sí. Sí, se ve un arco. Arco, no narco, porque No, yo no voy a hacer ahí no, que sí, arco, sí. Arco. Y acuérdate que todo ese territorio era de la guerra de los cristeros, que fue de 1926 a 1929, y era el paso de los canónigos para poder llevar el diezmo y poder atravesar de iglesia a las casas, porque acuérdate que tenían prohibido profesar la religión católica. Entonces era su modo de transporte o de comunicación, templo, casa, templo. ¿Por qué no imaginar? De hecho, en ese túnel, lo puedo decir sin temor alguno, había un cuadrito de plantas afuera de ese cuarto y ahí se encontraron la mitad de un esqueleto de restos humanos y la otra mitad estaba en el túnel. No sé si mataron a un canónigo, si alguien se murió o ese aceite era en honor a los que estaban ahí, no sé. Pero se vendió esa casa. Hace poco fui a visitarla, nada que ver. O sea, todo... Sí, la estaban remodelada, ¿no? Sí, la están remodelando. No puedo decir por respeto a las personas, pero... Oh, qué sorpresa me llevé cuando fui a visitar. Sí, no me acuerdo que sí. Fíjate que yo ya tuve la oportunidad de bajar a los túneles. Nomás tengo una duda, o sea, no sé, bueno, tú como historiador. Son dos tipos de túneles, o sea, porque unos que son como las galerías filtrantes. Y otras son catacumbas. Y otras que las llaman las catacumbas. Pero realmente yo no he entrado a catacumbas como tal, no. He entrado a los que traen el caminito de agua a un lado. ¿Has entrado al que está debajo del altar de catedral? Es que no sé si es que lo tapa la... Es que no sé, yo la verdad no sé si ahorita dejen entrar, pero yo cuando fui y nos dejaban entrar, te das hasta nervios porque se escucha el río, que va todo lo que da. Y en ese que tú dices, el caminito del río, había tumbas, o sea, empotradas en la pared. Y hay otras que son como los túneles de la guerra de los cristeros, que muchos enterraban, pero ya los restos o cenizas en los túneles. De hecho, en la 15ª zona militar y la Prepa 1 de Jalisco, lo que es ahora el parque, antes era el jardín del convento, que ahora es el museo, y antes era la 15ª. Y también cuando tumbaron, se encontraron, no se puede decir tumbas, son como cajitas y todo, y frascos con situaciones empotradas ahí en ese lugar. Entonces una cosa es catacumbas y otra cosa son los túneles, pero todo. Existe un libro, no sé si ustedes estén en la Iberoamericana, que se llama Guadalajara Antigua 100 años. Ay, Y es ahí de Casas viene 1. algo así, es un librote. De Casas 1. Pero librote, yo cuando lo fui a ver, lo leí completito. Pero no sabes, o sea,
la de cosas que descubren los túneles que hay tan solo en el centro histórico. Conté un promedio de más de 200 túneles. Ahí en el puro cuadro, estoy hablando Catedral, Mexicalcingo, donde es el Puente de las Damas, Santuario, lo que es ahora Federalismo, en ese cuadrito. Era el centro de mando. Una vez me perdí 14 horas. 14. No, yo duré como 2 días, pero no tanto, no, 14 horas no seguiditas. Pero ya sabes que leer y contar la historia es lo... No, yo me perdí, o sea, así tal cual. Ole. Tenemos que volverlo a leer para que no te pierdas. De hecho traigo la intención de que vayamos a grabar ahí un reportaje de los túneles. También fuera que nos dejaran entrar al expiatorio abajo. Y en la catedral también, o sea, a fin de cuentas en la catedral, según yo tengo entendido, de la catedral va a la plaza de armas, que es ahí donde guardaban las armas, ¿no? Que Por eso le llamaba el así. indio... Ay, no recuerdo. Espérame, se me fue el nombre. Pero era el que, como el encargado de avisar, como el encargado de tener en alba, como le decían anteriormente, y ahí por eso se le llama Plaza de Armas, porque también fue donde se levantaron en armas, y de hecho había con lo que les llaman cuicos, que ahora los conocemos como cuicos. Hay uno ahí en la pura esquina del Palacio de Gobierno, es una como estatua que está ahí, pero en ese lugar, nada más que no lo quieren decir, pero yo tengo entendido que debajo del Palacio de Gobierno hay bastantes túneles. Pero pues ya de repente si nos ponemos a hablar de más... Sí, es un tema delicado. Dejémosle mejor Palacio de las Vacas por acá. Sí. En lo conocido, de lo demás ya no. Sí. Pues Charlie, no sé dónde puede la gente encontrarte, cómo te puede encontrar, tienes redes sociales, que vea tu trabajo, lo que has hecho. Ok, mira, te voy a decir algo. Tengo una página que se llama Charlie Serrano-historiador, antes, y hoy se llama Charlie Serrano-oficial en Facebook. En TikTok apenas estoy, gracias a mi esposa que me ha hecho que suba videos, que ella es la que me ayuda con la edición de video de las leyendas, pero en Charlie Serrano-oficial están todas las leyendas, o la mayoría de las que narré en Los Hijos de la Llorona, ya en video, y subo en algún tiempo, te digo, sí lo descuido a veces, porque pues, mi trabajo de maestro en la escuela me lo impide a veces, pero en algún tiempo me puse a hacer contenido, que hablé de los amuletos, que hablé de los sueños, contacto con el más allá, o sea, de varias cosas, pero pienso retomar esa página, Charlie Serrano-oficial, y en TikTok las leyendas, como Charlie Serrano. Okay. Por lo pronto nada más en eso. Ya si me queda tiempo, pues ya veremos después que... Pues bueno, pues Charlie, bien, tú sabes que aquí en Cero Estudio, ya no es hora cero, ya Cero Estudio. Cero Estudio. Ya aquí es tu casa, cuando gustes, invitadísimo, ya sabes, siempre es un gusto y un placer saludarte. Ya tenía muchos años que no te veía. Y ya te dije, Misra, estamos a la orden para cualquier proyectito que salga, y si hay otra investigación, si hay algo, otra entrevista, Misra, hermanito, ya sabes que aquí estamos. Y aprovecho para saludar a todos los que formamos Hora Cero. No quiero que se me olvide el nombre, pero pues desde Oscarito, El Güero, Carlitos, Luis, Romo, o sea, ahí nos vamos con todos. Sí. A todos ellos les mando un abrazote, y Isra, de verdad muchas gracias. No, pues ya está, mi Charlie, pues ahora sí que cuando gustes, aquí es tu casa. Muy bien, y en unos minutos más algo haremos. Ahorita vamos a... Ahorita van a ver por qué estamos aquí. Exactamente. Porque estamos aquí. Y nada más decirles, nos va a acompañar también una persona que sabe mucho de aquí. Nos va a contar la historia. Y ya sabes que cuando son personas que tienen mucho tiempo aquí, cómo te sorprenden con las historias. Pero eso, no hablemos más. Pues ya está. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy. Saludo a Charlie, qué buen Charlie. También estuvo por ahí atrás de cámaras Paola Salas, a toda la familia de Charlie también que anda por acá. Así que ya saben dónde encontrarlo, y nos estamos viendo en una emisión más. Gracias, nos vemos. Ahí está. Corte.